Compártelo. Es un trabajo realizado por el ingeniero agrónomo Alfredo Calzolari y el mismo fue editado por el Centro de Ediciones Ingenio y pertenece al catálogo editorial de nuestra universidad. El presente trabajo muestra los métodos para la mejora genética del trigo y ofrece una visión sobre el mejoramiento genético que trasciende el tratamiento de los aspectos científicos de la genética y el mejoramiento. Están acompañados por aspectos artesanales adquiridos fundamentalmente mediante el exhaustivo conocimiento del cultivo a través de su mejora a lo largo de todos estos años. Preside este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, doctor Guillermo Tamarit. Se encuentran en el escenario el autor del libro, ingeniero agrónomo Alfredo Calzolari, y la doctora Adriana Andrés, directora del Instituto de Posgrado. También se encuentran presentes el señor intendente del municipio de Pergamino, abogado Javier Martínez, la señora vicerrectora de la UNSADA, magíster Silvina Sancerric, y el director de la Estación Experimental INTA Pergamino, ingeniero agrónomo Ignacio Terrile. Demás autoridades de nuestra universidad, familiares, amigos y público en general, bienvenidos nuevamente. A continuación proyectaremos la presentación digital del libro. Al escenario al señor rector de nuestra universidad, doctor Guillermo Tamarit. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, Alfredo, serán tuyas las palabras, pero no quería dejar pasar la oportunidad para plantear, más allá de esta formalidad que es la presentación del libro, que es el motivo de este encuentro, hacer un breve comentario respecto a la trayectoria de Alfredo y de tantos otros que a lo largo del tiempo tuvieron el privilegio de construir una universidad. El año que viene la UNOVA cumple 20 años. De hecho, este 16 de diciembre va a comenzar el camino de este 20º aniversario, que va a ser básicamente un balance, una reflexión y, por supuesto, una proyección de la universidad en busca de sus próximos 20 años. Y cuando, bueno, teníamos esta posibilidad de participar, por supuesto vinieron a mi memoria esos momentos iniciales. Hoy con Silvina cambiábamos WhatsApp, y de aquellos tiempos en los que Alfredo con José Robuti, con Fito de Bajeneta, imaginaban que aquí iba a haber una carrera de agronomía, que iba a haber una escuela de ciencias agrarias, naturales y ambientales, que además, por supuesto, iba a estar en el INTA. Y yo creo esto, que el privilegio que tenemos todos los que hemos transitado este camino es ese, haber visto de la teoría de los papeles a una realidad tan importante, tan fuerte, tan pujante, con la potencia que tiene la UNOVA. Pero que, insisto, la hicieron personas. Una de las más caracterizadas personalidades de ese trayecto en la agronomía es, sin duda, Alfredo Calzolari. Así que quería agradecer en nombre de tantos y de todos que hemos pasado y que, insisto, fue un privilegio, pero que además este mismo acto señala esta estirpe de universitarios que, por supuesto, más allá de sus obligaciones, siguen contribuyendo
para el crecimiento y el desarrollo de la educación superior. Así que bueno, Alfredo, muchas gracias. Estar realmente orgullosos de que pertenezcas a la UNOVA, como siempre, desde tanto tiempo. Y bueno, y además esto, un mensaje sobre todo para los que vienen, ¿no? Que hay que seguir aportando desde todos los lugares para mejorar nuestra universidad y nuestra sociedad. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Adriana Andrés a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Es un placer hoy estar acá y que me hayan conferido este rol de presentar el libro de Alfredo. Primero voy a hablar un poco de Alfredo, que todos lo conocemos, pero no viene mal contar un poco cómo ha sido su trayectoria desde que ingresó al INTA. Primero, un pergaminense de pura cepa, felizmente casado con Graciela y con 2 hijos, Pablo y Leandro, y 2 nietos. Y toda su vida laboral, más de 41 años, lo dedicó por completo al estudio del cultivo del trigo, básicamente al mejoramiento genético. Entre sus primeras anécdotas está que recién ingresado al INTA estaba realizando selección en el INTA Balcarce y pasó un señor que bajó de un auto con un gorrito y una libretita a saludarlo. Y ese señor era Norman Borlaug, el Premio Nobel de la Paz, que estaba, por supuesto, trabajando con los argentinos acá en el INTA Pergamino y había ido a Balcarce también al vivero de verano que se estaba seleccionando en ese momento allí, y pasó a saludarlo a Beto. Lo cual, creo, este es mi pensamiento, imprimió esa característica propia de Beto de amar todo lo que él hace. Así que, pasando por allí, trabajó muchísimo en el INTA, no solo como mejorador, integrando el grupo de mejoramiento de trigo, junto a Polidoro, a Conta y posteriormente, bueno, al mismo Juan Anone, y posteriormente trabajó también, se integró a ese grupo el actual director de la Estación Experimental de Pergamino, Ignacio Terrile. Con ellos trabajaron fuertemente en una red muy importante que existía de mejoramiento de trigo en el INTA y que existe actualmente. Y allí liberaron muchos cultivares que fueron muy exitosos y por sobre todas las cosas llegaron al productor, que ese era el objetivo final, ¿no? Mejorarlos para que llegue al productor en cantidad y calidad. Pero no todo terminó allí. Como él siempre fue un hombre inquieto, el ingeniero von der Palen, que era el director de la Estación Experimental de Pergamino, lo invitó a que fuera el coordinador de la maestría en genética vegetal de la UNR. Que en ese momento las universidades no tenían carreras de posgrado. Y entonces, en asociación con el INTA, la Universidad Nacional de Rosario, y liderado por la doctora Liliana Picardi y el ingeniero von der Palen, definen traer esa maestría al INTA Pergamino. Una maestría que ya tenía otra data con el ingeniero Fabret, pero bueno, se había cerrado en la época de los militares. Eso también fue, junto con Edith Frutos y mucha otra gente que seguramente me voy a olvidar, pero que colaboraron fuertemente en traer esa maestría. Y entonces allí estaba la cuestión de que no solamente en el INTA se investigaba y se hacía desarrollo tecnológico, también había formación de recursos humanos. Y la universidad no estaba en el territorio, pero se la fue a buscar para esa maestría a Rosario. Esto, por supuesto, que trajo como aditamento un montón de tesis que condujiste, Beto, o que codirigiste, de breeders que están repartidos por toda la Argentina, básicamente en distintos cultivos, no solamente trigo, pero allí se generaron conocimientos que ayudaron a ser aplicados luego en los programas de mejoramiento de él. Y cuando lo de Rosario ya estaba en marcha, el Centro Regional Universitario de Pergamino lo convoca para que integre la comisión y eso fue el principio o la parte embrionaria de lo que iba a ser después nuestra universidad. Así que también allí trabajó fuertemente cuando Silvina fue seleccionada también como coordinadora del Centro Regional Universitario,
junto a Robuti. Bueno, fueron muchas personas, y en ese momento estaba Marcelo Yang también, y Beto fuertemente y firmemente estuvo presente en la creación y en semejante desafío que era, por supuesto ya de la mano del ingeniero Lima, y nuestro rector como secretario general, poner en marcha una universidad en un territorio que no abundaban las universidades y donde no había tradición de las mismas. Bueno, Alfredo trabajó fuertemente y fue el encargado de crear las carreras, por supuesto consultando a todos los colaboradores y sus compañeros de trabajo, los colaboradores que él conocía, la carrera de agronomía y posteriormente la de genética. También se creó la carrera de alimentos, pero fue el primer coordinador de la carrera y luego director de la escuela, donde se acreditó por primera vez una carrera en Coneau en esta universidad. Por lo tanto, el logro no fue menor y eso dio como broche luego que fueras director y todo eso fueron logros traídos, por supuesto que siempre las cosas no se logran de un día para el otro por una persona, sino que son equipos que trabajan interdisciplinariamente, más allá de nuestras diferencias, pero siempre hay gente que convoca, que lidera, que lleva adelante, y en este caso, Alfredo, fuiste vos. Esto es un poco el resumen, por supuesto que me olvidaba, y no es algo menor, en el 2015 fue, por su actuación profesional, fue designado como académico correspondiente en una sesión pública extraordinaria que se realizó en este mismo auditorio. Y sobre el libro, bueno, el libro es un libro que yo creo que es la primera vez que se escribe un libro sobre métodos para la mejora del trigo en Argentina. Es un libro fácil de leer, simple, pero cumple con los objetivos básicos ese libro, que es que cualquiera que quiera trabajar en trigo, ya sea bajo el aspecto de hacer el manejo del cultivo, como por supuesto aplicar métodos de mejoramiento, está todo resumido porque él lo que allí cuenta es toda su trayectoria en su vida profesional y destaca todos los métodos tradicionales que aún hoy siguen siendo vigentes, entre el cual se destaca el genealógico, y que son muy fácilmente aplicables. Yo digo que cuando empecé como mejoradora, por más PhD que tenía y que venía del exterior, si hubiera tenido un libro como ese en mis manos, todo hubiera sido más simple. Entonces, no solamente habla del mejoramiento del cultivo del trigo, sino también cumple con otro aspecto que para mí es esencial en estos momentos de alta modernidad, que es que resume muy bien lo que es arte y ciencia. Ciencia porque los métodos que se aplican están basados sobre conceptos científicos y él los sabe exponer allí. Y arte porque todo lo que significa selección y mejoramiento lleva al hombre como la entidad principal. No hay ningún algoritmo hasta el día de hoy que supere a través de una programación la vista, el sentido común, el criterio del mejorador cuando está en el campo y tiene que definir qué deja o qué elimina en ese criadero. Entonces, para mí se sostienen las bases de lo que debe ser el mejoramiento. Por supuesto que hoy en día estamos ayudados por muchas técnicas que acortan plazos, pero el hombre como centro en ese proceso de selección y mejoramiento, como debe ser. Y voy a terminar con algo que, para darle lugar a Beto, que lo dijo el mismo Premio Nobel de la Paz cuando lo fue a visitar, lo saludó en el criadero de Balcarce, del INTA Balcarce. Le dijo que había que estar muy cerca de las plantas porque las plantas hablaban, pero para eso había que ir a visitarlas todos los días y hablaban muy bajito. Y en el último Congreso de Trigo me gustó una nota que escribió Colli, bueno, otro referente a nivel internacional de trigo, donde hace un raconto de qué es lo que está pasando con el trigo en Sudamérica en los últimos 25, 40 años. Y entre ellos lo que Colli rescata de Borlaug es un comentario que dice: para producir alimentos hay que salir de las oficinas, entrar al campo, ensuciarse las manos y transpirar.
es el único lenguaje que entienden las plantas. Así que, Beto, felicitaciones por haber sido lo que has sido como mejorador y por haber escrito este libro. La palabra será ahora del autor del libro Métodos para la mejora genética del trigo, ingeniero agrónomo Alfredo Calzolari. Bueno, después de las palabras del rector y de Adriana, Toma agua. ese o esa que se está riendo es porque sabe que soy llorón. Toma agua si quieres. Esto es así, siempre uno se emociona. Bueno, yo voy a iniciar esta presentación con alguna mención y comentarios de algunos agradecimientos que entiendo debo realizar, para luego continuar con la exposición más principal. Por ello, para mí es un auténtico gusto dar las gracias a personas y entidades que en su momento les fue requerida una ayuda y ellos la prestaron sin ningún tipo de inconvenientes. En primer lugar, yo creo que le debo un agradecimiento a los presentes y también a los virtuales que están atrás de una pantalla por estar conmigo, acompañándome en un día tan importante y especial para mí, ¿no es cierto? También tengo que agradecer a varios colegas, en su mayoría fitomejoradores, que tengo que usar los lentes porque que leyeron y analizaron los capítulos que componen la obra. Luego de ello, acercaron opiniones, correcciones, recomendaciones, ideas, sugerencias, y con ello contribuyeron a mejorar lo ya escrito, evitando también la ocurrencia de errores no deseados. En esa tarea fueron utilísimos los aportes que hicieron la recordada Nora Mancuso, Omar Polidoro, Guillermo Yeravide, Pedro Rimieri, Juan Anone, Antonio Díaz Paleo y Marcelo Ferrer. Fue igualmente muy importante y fundamental la tarea realizada por Iris Ballestras, quien a través de sus conocimientos y cuidadosa lectura depuró de numerosos errores en la bibliografía presentada. Realmente hace como 4 días que la anduve buscando a Iris Ballestras para que viniera, no tenía teléfono ni nada, y no sé si al final alguien le pudo decir, pero si no está, hubiera deseado que estuviera, porque a ella el trabajo que hizo fue realmente muy bueno. Agradezco también a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, la UNOVA nuestra, UNOVA, por su reconocida confianza hacia mí, hacia mi trabajo, dada la inmediata conformidad de su parte de llevar a cabo la publicación de la obra. Al INTA, a través de su EA Pergamino, por haberme brindado un lugar de trabajo donde pude desarrollar una profesión de características únicas. Creo importante agregar aquí que la mayoría de los resultados de los trabajos de investigación allí realizados integran el texto del libro que hoy se presenta. ¿Se escucha bien? Sí. Finalmente, a la Fundación del Centro Regional Universitario Pergamino, que con su aporte económico y desinteresado contribuyó a la concreción de la publicación de esta obra. Finalmente, agradezco a toda mi familia que de una u otra forma siempre me brindó su apoyo tan importante para mí. Ahora vamos al tema de cómo fue que yo escribí este libro. Con relación al título presente, quiero aclararle que realmente nunca pensé en la posibilidad de escribir algo, sea acerca de mi trabajo, sea una novela. Pero, como pueden apreciar, lo hice. De ahí el título antedicho, ¿cómo fue que escribí un libro? O dicho de otra forma, ¿qué ocurrió para que cambiara de idea?
Relacionado a ello, les cuento que todo comenzó hace ya algunos años en una charla de pasillo justamente aquí en la UNOVA con el doctor Jerónimo Inchil. Por esos días secretario, si no me falla la memoria, secretario de Investigaciones de la UNOVA. Conversando sobre temas diversos, al tocar el de mi cercana jubilación, yo me estaba por jubilar ya, surgieron las preguntas y comentarios que siempre aparecen con este tema, que si estaba preparado, que cómo administraría mi tiempo, qué haría, cómo me sentía, lo que se pregunta siempre, ¿no es cierto? Y como un corolario de lo conversado sobre el tema, el doctor Inchil me pregunta, Alfredo, me dijo, ahora que presumo que con su jubilación dispondrá de un mayor tiempo libre, ¿usted va a escribir algo de lo que hizo? Y rápidamente, antes de que yo respondiera, justificó su pregunta. Me atrevo a hacerle esta pregunta pensando que una persona que trabajó tanto tiempo en un tema específico, en su caso el mejoramiento del trigo, con toda seguridad debe tener bastante información para dejar a quienes lo sucedan. Bueno, le contesté como pude porque no esperaba ese tipo de... Me sorprendió y no me permitió dar una respuesta pensada, diría yo, y solo contesté que no había pasado por mi cabeza esa idea, la cual reconocía como importante, que la agradecía y que en todo caso la tendría en cuenta para considerarla. Y ahí quedó todo. Pero después de un tiempo que pasó, empezó a dar vuelta en mi cabeza la idea, ¿no es cierto? Pero chocaba siempre con dos situaciones que para mí eran decisivas o definitivas y que no sé si podía superar, que era que yo no había escrito nunca algo para publicar así un libro. Y después me preocupaba que yo tenía idea de escribir algo sobre mejora del trigo, me preocupaba la magnitud de la obra. Busqué, me informé oralmente, busqué, como le dicen ahora al doctor Google, y bueno, y encontré cierta información que de alguna manera me dio ánimo para seguir. Pero quiero destacar el trabajo de una escritora española, se llama Covadonga González Pola, que fue las palabras que ella me dijo lo que me hizo tomar finalmente la decisión. En un trabajo que ella hizo, que se llamaba 5 características que necesitas para ser escritor, después de desarrollar todo el trabajo, cuando llega a la conclusión dice, así pues, yo tengo la convicción que cualquiera o casi cualquiera con un entorno y un esfuerzo adecuados puede llegar a ser escritor. Eso sí, según cómo seamos finalmente, nos convertiremos en diferentes tipos de escritores, desde aquellos que podrán abrir una nueva corriente cultural hasta los que se especialicen en escribir superventas. Superventas son liquidaciones, ¿no? Claro. El artículo o trabajo en cuestión está dirigido a quienes piensan ser escritores, y en mi caso solo me interesaba la idea de escribir un libro. No obstante, los conceptos anteriores parecía que la escritora los había escrito para que los leyera en ese momento especial en que debía tomar la decisión respecto al escritor a escribir o no el libro. Finalmente, entonces, la conclusión general de ese análisis, del análisis realizado, fue que sobre el tema de no ser escritor, pero con mucha dedicación, mucho empeño y convenientemente aconsejado, la tarea de escribir un libro sobre metodologías para la mejora del trigo en Argentina valía la pena intentarla. Bueno, y ahí empezó todo. Vamos a ver la proyección que habla del libro. Ahí está. A la derecha me dijo. No, está bien.
Allá. Ah, tengo que apuntar allá. Ahí está. Falta una. Ahí está. El objetivo. La realización de este libro tuvo por finalidad la descripción de los principales métodos conocidos como convencionales para la mejora genética del trigo, trigo en estigo. Ante posibles demandas de otras alternativas metodológicas, también se describieron varias opciones no convencionales. Se agregaron además algunos temas que no fueron propios de investigaciones del grupo de trabajo que integraba el autor, con la idea de complementar la reseña metodológica y ubicarla en un contexto acorde. Esto se debe a que en el primer capítulo se habla de la constitución genética, del origen del trigo, de descripción de la planta, que me pareció que antes de llegar al mejoramiento se pasaba por ahí. Entonces, recursos genéticos también hay ahí. Valía la pena ponerlo. Antes de seguir, es oportuno recordar, aunque sea conocido, que quien les habla, como ya fuera aclarado, fue un integrante de un grupo de trabajo de pares que trabajó en la mejora genética del trigo en el INTA, Estación Experimental Precavido, durante mucho tiempo, más de 40 años, que para la selección de los materiales segregantes del plan de mejora ejecutado por dicho grupo durante ese tiempo, se utilizó principal y especialmente el método genealógico. Esto va hacia como una aclaración que hay mucha información del método genealógico en relación a otros métodos, pero simplemente es porque trabajamos más en eso. De otros métodos hay un par de tesis, hay informes de congresos, así, pero es decir, se conocían los métodos, pero como el genealógico realmente no. La aptitud del mejorador. En un plan de mejora genética de cualquier cultivo, incluido el trigo, existe, diría, unanimidad en que el mejorador es el protagonista principal de las acciones a encarar en dicho plan, cuyo objetivo no es otro que el de alcanzar un logro fitotécnico. En dichas tareas, sus ocupaciones son numerosas y variadas. Entre ellas se señala el proceso selectivo, o sea, la selección. La aptitud selectiva que desarrollan los mejoradores de trigo, y yo casi diría del que trabaja en autógamas, que trabajan con el método genealógico, que es una gran mayoría, después hay un dato que corrobora esto, diría que es prácticamente exclusiva de ese mejorador. ¿A qué se debe esa particular modalidad de trabajo? Para responder a la pregunta formulada se mostrarán un par de conceptos extraídos de un texto que trata el mejoramiento vegetal. Por ejemplo, una frase: en el método genealógico se seleccionan las mejores formas en las sucesivas generaciones de autofecundación. Otra: la selección genealógica comienza en la F2, seleccionando los individuos que producirán las mejores descendencias. Ahí se me escapó la S. En F3 y F4, muchos losis serán ya homocigóticos, sin embargo, en estas generaciones persiste aún mucha heterocigosis y por consiguiente deben seleccionarse las mejores plantas de las mejores familias. Los conceptos anteriores indican al respecto qué hacer, pero no explican cómo hacerlo en el desarrollo del método. Esto último, bajo ningún punto de vista quiere ser una crítica hacia los autores o el autor de estas frases, por el hecho de que, por lo que viene a continuación, esto último, el cómo, lo lleva a cabo el mejorador con la utilización en la selección de los llamados aspectos artesanales, que incluyen el criterio, el poder de observación, la intuición, el conocimiento del cultivo, etcétera, que son propios y característicos de cada mejorador. La forma de aplicar en la selección los mencionados aspectos artesanales es a través de la selección visual. Es lo que decía Adriana cuando se metían en la parcela a arrancar plantas.
lo cual requiere del mejorador para ser practicado un conocimiento integral y profundo de la mayoría de los aspectos del cultivo que está mejorando. En ese sentido, es oportuno recordar, como ejemplo, que en el método genealógico la selección individual, es decir, planta a planta, desde la F2 y hasta la F6, F7, que es cuando se llega a la llamada homocigosis práctica, es visual, o sea, artesanía pura, diría yo, para todas las características posibles de ser evaluadas visualmente: altura, ciclo, macollaje, tamaño de espiga, cantidad de espiga, vuelco, desgrane. Eso, bueno, ahora. De acuerdo a lo anterior, la marcha correcta del proceso selectivo en el trigo descansa únicamente en el parecer o juicio del mejorador o los mejoradores, que en pocos segundos y visualmente seleccionan el material a su criterio superior, en medio de una serie considerable de opciones. Y para varios caracteres, en mi opinión, ello lo califica como un proceso único y exclusivo. Y que yo lo traje a colación, primero para aclarar bien, como dijo Adriana, la ciencia y el arte. Y segundo porque todos los resultados que presentamos en el libro de los trabajos están hechos de esa forma. En el trigo, entonces, reafirmando lo dicho, un perfil del mejorador diría que es un sintetizador extremo, al tomar la decisión en pocos segundos de optar por una semilla, una planta, una parcela, en desmedro de otras opciones. Para ello deberá considerar en esos segundos la mayoría de los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de numerosos años de trabajo. Queda claro entonces que el empleo de los aspectos artesanales para realizar la selección visual en el método genealógico es el motivo que ubica a la aptitud del mejorador, que era el título del tema, como una característica propia y única del método. Respecto a la eficacia, sí, se me escapó una, de la eficacia de la selección visual, los resultados de una investigación realizada en la Estación Experimental Pergamino como tesis de posgrado avalan plenamente su aplicación. Es decir, nosotros sabíamos que la selección visual funcionaba y bien, pero queríamos tener alguna información más precisa y con algún resultado. Entonces organizamos una tesis que la realizó el colega Francisco Di Pane, es el mejorador de la chacra experimental de Barrow, cerca de Tres Arroyos, y la terminó en el año 2007. El título era Evaluación de la selección visual en materiales segregantes de trigo. Después de hacer todos los materiales y métodos y llegando finalmente al resultado, extraje esa comparación. Una sola selección visual versus 3 selecciones visuales tuvo una diferencia de rendimiento de 330 kilos a favor, por supuesto, de las 3 selecciones y significativa estadísticamente al 5%. Esa tesis es de la maestría en genética vegetal, o en R-INTA. Algunos hechos ocurridos en el uso de este sistema metodológico en la mejora del trigo en Argentina. Esto es para corroborar lo que hace un momento les decía, de la eficiencia de la selección visual. Porque esto de la selección visual, a lo mejor vale la pena que lo aclare, no es exclusivo del grupo de Pergamino. Es un método que se usa generalmente en la mayoría, en todos casi diría yo, de los criaderos que hay en la Argentina, y también uno ha tenido la posibilidad de visitar criaderos de Latinoamérica y de otros países, y donde el método genealógico es el método, ¿no? En la Argentina pasa que hay una ausencia prácticamente total de epifíteas desde el año 1950 a la actualidad. Ese año 2 variedades, Benvenuto Inca y Klein Cometa, creo que era. Bueno,
tenían gran difusión y la roya del tallo los atacó, que en esa época, en esos tiempos era bastante peligrosa, y bueno, y originaron la epifita. Después, hasta estos días, ahora en estos últimos 10 años, no sé por qué, ya estoy fuera del circuito, pero salvo algún año en que el Fusarium apretó un poco, no hubo epifitias, no hubo, y eso demuestra que la selección funcionó. El Fusarium no, digamos que es difícil de seleccionar acá en Argentina porque no es endémico. Uno no lo tiene todos los años para poder seleccionar lo bueno y descartar lo malo. Y entonces la selección se hace difícil. Y el otro dato importante, creo, es el constante incremento de los rindes de las cosechas. Es decir, el rendimiento se incrementó porque a medida que pasaba el tiempo, las variedades que se introducían eran superiores. En el periodo, este es el dato, no me quise poner a hacer una regresión, y saqué los datos de un trabajo en el Congreso de Trigo. En el periodo 1970-71 a 2006-2007 hubo un progreso de los rendimientos, en la respuesta a los rendimientos de 33 kilos y medio por hectárea y por año. El dato es de Rubén Miranda, un colega ya fallecido, y que disertó ahí en el Congreso del Trigo que se realizó en Santa Rosa, La Pampa. Respecto del método genealógico, y aquí está el dato que yo les quería decir, cabe agregar por último que esta forma de selección ha sido y ha sido utilizada en numerosos países, obviamente en la Argentina. El genetista mejorador José Ignacio Cubero, un español, dijo al respecto: el método genealógico ha sido el gran método de la mejora de autógamas desde finales del siglo XIX. Eso está escrito en el libro Introducción a la mejora genética vegetal de Cubero, del 2003. Bueno, otra característica, creo, fue la escritura. En la escritura se ha tratado de facilitar su lectura a través del lenguaje más sencillo que pudo construirse. En ese sentido, siempre se prefirieron las explicaciones simples, sea para darlas, así como para recibirlas. El respaldo de lo dicho, de lo escrito. Dichas metodologías cuentan con el respaldo técnico de una prolífica tarea del autor en la creación de variedades durante mucho tiempo, conjuntamente con el grupo de trabajo que integraba, que se tradujeron en valiosas experiencias y en numerosas variedades inscriptas. Corolario, finalmente creo, de acuerdo a todo lo dicho, que el contenido del libro que hoy se presenta se alinea con los conceptos analizados y por ello espero que el mismo sea de utilidad para mejoradores de plantas autógamas en general y trigueros en particular, y también para estudiantes y docentes. Ahora vamos a hablar de los contenidos del libro. Su contenido se dividió en 7 secciones, cada una de las cuales, a su vez, fue dividida en capítulos, que son 18 en total, de acuerdo a los temas. Lo de las secciones me pareció que valía la pena hacerlo, porque si uno busca información sobre desarrollo de los métodos, tiene una sección. Si busca, descripción de lo que se produce, de la constitución genética del trigo y todo eso, tiene otra sección, es decir, lo puede llevar más directamente al tema. La sección A se titula El producto a mejorar. Temas, origen y algunos temas, no los puse todos: origen y evolución del trigo cultivado, estructura genética, la planta de trigo, descripción, producción y distribución nacional e internacional, recursos genéticos. Sección B, el mejoramiento genético vegetal,
temas. ¿Qué es el mejoramiento genético vegetal? Naturaleza, finalidades, el mejoramiento visto como una ciencia, como un arte, algo ya vimos, visto a través del tiempo, visto como método de trabajo, visto como componente de la producción de alimentos, es decir, una serie de enfoques para dar una mejor idea y rol del mejorador. Acá hago un comentario que me parece que este capítulo va a ser muy importante para los estudiantes, porque así como uno ha desarrollado fue estudiante y también fue docente en alguna parte, o por lo menos intentó ser docente. Y bueno, y no todos conocieron de entrada cuando aparecía la materia mejoramiento genético lo que era realmente el mejoramiento genético. Otros sí. Entonces, para que sepan qué van a encontrar o algo de lo que van a encontrar, me pareció conveniente armar este capítulo, ¿no es cierto?, o esta sección. Además, yo por trabajo me he encontrado con mucha gente que desconocen el tiempo necesario para el logro de un cultivar, y la consecuencia de ello es que aparecen pedidos de variedades de trigo de distinto tipo, de calidad, de resistencia, de un año para otro. Es decir, esas variedades no se hacen de un año para otro, llevan un tiempo. Y hay una anécdota, no sé cómo ando de tiempo. ¿Falta mucho? Falta un poquito, sí. Y no pasa la anécdota. Bueno, si queda tiempo se las cuento después. La historia de la torta, la exquisita mantecosa. La sección C, bases metodológicas de la mejora, la hibridación, acción de los genes y respuesta a la selección, selección en plantas autógamas. A ver, se atrancó ahora. Ahí pasó. Bueno, esto también está medio. Los métodos de mejora, método genealógico, método masal, modificaciones del método genealógico y combinaciones con el método masal, el retrocruzamiento, otros métodos, la evaluación y procedimientos, etc. Características básicas de la mejora de trigo. Es decir, creí importante darle una cierta exclusividad o protagonismo a 3 caracteres que son importantísimos en el trigo: el rendimiento, la calidad y la sanidad. ¿Por qué? Porque cualquier criadero anhela tener la propiedad de una variedad que sea rendidora, que sea sana y que tenga una calidad aceptable, ¿no es cierto? Se podría agregar la adaptabilidad en los casos en que los proyectos comprendan más amplias regiones trigueras. Entonces, habría que dividir la gran zona por regiones. Algo de eso se hizo en el programa Trigo del INTA. El incremento de la semilla original. Este es otro tema que a mí lo considero de mucha importancia. Y dice, la importancia de contar con semillas de la variedad de trigo en el momento de su inscripción. Esto pasó, esta la quiero contar, porque un ejemplo de la importancia que tiene este aspecto es el siguiente. Estábamos en la localidad de La Dulce, es muy cerca de Necochea, visitando el criadero de trigo de la firma Buxemillas. Ernesto Godoy, coordinador del programa Trigo, y los mejoradores de la EA Pergamino, Omar Polidoro, Héctor Conta y quien les habla, acompañando a un grupo de técnicos brasileños mejoradores de trigo pertenecientes a la Embrapa, que es el símil del INTA, de visita triguera a la Argentina. En esa época Brasil quería producir más trigo e intentaba de cualquier manera hacerlo. Yo tuve oportunidad en uno de los viajes que hice a Paso Fundo, veía las montañas de cal al lado de un lote porque era tan ácido el suelo
por el aluminio y el manganeso, creo que era, que habría que desparramar esa montaña de calcio, y además la presión de enfermedades y plagas era terrible. Y entonces, en determinado momento, uno de los brasileños le pregunta a Buck, que era el director del criadero, qué características debía tener una variedad para que tuviera una rápida difusión. Después les cuento por qué hacía esta pregunta. Y Buck respondió, suficiente cantidad de semillas en el momento de su inscripción. Dice, si la variedad es buena, van a querer comprar semillas y hay que tener semillas para venderles. El prestigio de la firma que inscribió la variedad. Y tercero, las características intrínsecas de la nueva variedad. Y en ese orden, dijo. O sea que uno puede tener la mejor variedad de mayor rendimiento y la más sana, pero si no hay semilla, o la firma que le escribe, no sé de dónde la sacó, no se va a difundir. Y algo parecido pasó acá al principio, en la década del 70, con dos variedades de Decal, recuerdo, Decal Lapacho y Decal Tala, y una variedad del INTA que era Marco Juárez Cinta. Marco Juárez Cinta, a través de, no sé, habrá sido del 9º, 10º año, ya era la variedad de mayor cultivo, de mayor difusión que había en Argentina. Pero claro, todo ese tiempo que perdió era porque cuando se inscribió no había mucha semilla para vender y optaban por otras variedades, ¿no es cierto? Después, cuando aparecieron los convenios, se dividió todo eso y el INTA realizaba la creación de las variedades, entregaba una cierta cantidad de semillas, que no era mucha, original al socio, digamos, y el socio se ocupaba de la comercialización, de la difusión, de todo. Y después volvía al INTA un royalty que, tengo que aclarar, llegaba, una parte no muy grande, pero llegaba a los mejoradores. Y finalmente me pareció importante que al dar todas esas pautas, venía muy bien como un broche para cerrar todo, un plan de mejora genética de trigo, ¿no es cierto? El mejorador, contenido del proyecto, aspectos básicos del manejo gerencial del proyecto, aspectos principales de la ejecución técnica de un proyecto, el campo experimental, descripción, manejo. Todo eso, es decir, una forma de tener una referencia de cómo se puede aplicar lo que está escrito antes, vamos a decir, en el libro. Hay un apéndice que están detallados los aportes del grupo de trabajo de mejora genética de trigo en el periodo en que yo trabajé ahí, ¿no es cierto?, del 1971 al 2012, en los temas del rendimiento, la calidad, la resistencia a enfermedades y métodos de conducción de materiales. Esto lo hice porque tuve oportunidad de estar en una reunión de mejoradores y patólogos en los países de los países del Cono Sur, en la Estanzuela, en el Uruguay, y el ingeniero Fabret, que fue un gran genetista y fue director durante mucho tiempo del Instituto de Genética de Castelar, le habían encomendado, también era mejorador, que disertara sobre el mejoramiento de trigo en la Argentina. Y empezó a hablar, y luego de elogiar lo realizado por el programa Trigo del INTA en cuanto a la generación de variedades de trigo superiores, recordar que por esos años, a dicho programa, por ese tema, justamente por la generación de variedades superiores, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria le entregó el premio Bolsa de Cereales. Pero después, en un rol de abogado del diablo aclarado previamente, por suerte para él, entre otros comentarios expresó lo siguiente: los mejoradores dedican mucho tiempo a su trabajo de campo y en esa tarea adquieren mucha experiencia, acumulan conocimiento, pero publican poco. La consecuencia de ello es que mucha de la experiencia y conocimientos adquiridos
no queda en el papel y se pierde con ellos. Y yo me animo a... es totalmente cierto esto, o era hasta ese momento. Por la década, fines de los 70, que no sé cuándo fue el primer Congreso Nacional de Maíz acá. El de trigo fue en el 86 el primero. Pero el de maíz fue un par de años antes. Yo creo que esa inquietud que nació acá en Pergamino, de la IAMBA, de generar el Congreso de Maíz, fue muy buena porque los mejoradores encontraron el lugar ideal para poder presentar, discutir y discutir los trabajos sobre mejoramiento. En el Congreso, en la Sociedad de Genética, en los congresos, había una mesa, y debe estar todavía, de mejora vegetal, pero los mejoradores eran medios reacios a llevar esos trabajos a una mesa de genética. Y entonces, después apareció el Congreso de Trigo, apareció el Congreso de Sorgo, de Soja, de Girasol. Entonces, todos los cultivos tuvieron una mesa donde poder, o una instancia para poder llevar su trabajo y que se lo evaluaran y se lo discutieran y le aconsejaran modificar, en fin, todo eso. Y bueno, entonces me pareció que valía la pena, como broche del libro, hacer un detalle de todo lo que de lo más importante, a lo mejor se me puede haber escapado algo, pero no creo que sea mucho, de lo que se hizo en materia de investigación en el grupo. Aparte de las variedades, por supuesto, que ya era el rol que teníamos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, ingeniero. Felicitaciones. De esta manera damos por terminado el acto y que tengan muy buenas tardes.